buenas noches. Buenas noches, Ana Milena, muy buenas noches. Quiero que me confirmen cómo me escuchan. Yo soy bueno, muy bueno. Buenas noches, gracias, doña Ana Milena. Buenas noches a todos los que se están conectando, se van a conectar. Erika, Diana Arboleda. Sí, gracias, doña Ana Milena, excelente. Gracias, hermana María Elena. Queremos que se conecte más gente para poder empezar la palabra, transmitiéndole saludos por parte del pastor Francisco, la pastora Elena y toda la familia de la Iglesia Comunidad Cristiana en Restauración. Hoy, como el pastor ya lo había anunciado, seguimos con la parte 5 de Trasladando el Arca del Pacto. Espero que todos se encuentren bien, que esa situación que está pasando el país no los afecte mucho. Hay que orar por esa situación del país, porque ustedes saben que esta es una corriente que viene no solamente de Colombia, es una corriente que piensa fortalecerse en toda América del Sur. Y es un plan estratégico. Por eso el llamado es a nosotros como hermanos le pidamos al Señor orientación por cómo orar, porque he visto que varios hermanos siguen el juego. Y los colombianos no podemos estar de acuerdo con la corrupción ni con ciertas cosas, pero hacerle el fuego a lo que hay detrás, a la oscuridad. Entonces, que no sea una posición política mía, sino que pidan la orientación al Espíritu Santo y oren. ¿Qué se está moviendo detrás de todo eso? Orémosle mucho al Señor porque limpie los aires de Colombia. Limpie los aires del norte, desde el sur, este, oeste. Por lo que se está moviendo, limpie los aires y mande ángeles a limpiar los aires, Padre poderoso, Señor, sobre esta nación, sobre Colombia, sobre el Valle del Cauca, sobre Cali, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpia los aires, Padre poderoso, Señor, del caos, Señor, de la anarquía, Padre poderoso, Señor, del engaño y de la mentira, Padre poderoso, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Padre poderoso, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos derramado sangre, Señor, sobre esta nación, Señor, Padre poderoso. Y más aún les recuerdo, hay una prédica, las primeras que yo daba, la encuentran también en internet, las consecuencias del antisemitismo en Colombia. Y narra cómo Colombia, ya creo que esa historia la he contado varias veces, cómo Colombia devolvía en plena Segunda Guerra Mundial a los israelitas, a los judíos. En ese tiempo se encontraba el presidente Santos, Enrique Santos, y el ministro Mesa, ministro del Interior, y los devolvían, los trataban con frases peyorativas. Colombia tiene que pedir perdón por eso, porque la palabra es clara, la palabra dice: bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá puede haber sido desobediente, pero el Señor es fiel en sus promesas. El don y el llamamiento es irrevocable, dice la palabra. Israel puede no haber aceptado a Cristo, pero nosotros cada día tenemos que levantarnos bendiciendo a Israel. Y les decía y contaba yo un poco la historia sobre antes que empecemos la prédica. Yo en ese tiempo analista de inteligencia y veía cómo en Colombia muchas problemáticas, corrupción, guerrilla, autodefensas. Yo decía, ¿por qué? Y todo empezó a derivarse de los años 1940, cuando
cuando en plena guerra mundial y cuando Colombia devolvía y trató con frases peyorativas al pueblo de Israel. Desde ese momento, los primeros creo, si no me equivoco, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y ahí empieza a desprenderse el Bogotazo, y empiezan a suceder los grupos guerrilleros. El primer grupo guerrillero que existió después, paralelamente con la FARC, es el Partido Liberal. Se fueron al monte. Posteriormente eso siguen los años 80, años 70 y se crean las autodefensas, otra problemática más en Colombia. Y entonces nosotros, el pueblo cristiano, pidamos perdón al Señor por haber maltratado al pueblo de Israel. Pero bueno, el tema no es ese, el tema de hoy es Trasladando el Arca del Pacto, parte 2. Y como les decía, buenas noches Melba, Lenis, María Elena Celón, ya la había saludado. Como les decía, vamos en la parte 5. Les recuerdo el saludo del pastor Francisco, la pastora Elena, su familia, la familia Iglesia. Recuerde que tenemos que orar por el pastor Francisco. Esas propagandas. Tenemos que orar mucho por los ministros. Oren mucho por los ministros, oren por este servidor, como el pastor ora por cada uno de ustedes. Yo oro por las personas que en mi oración pues tienen una relación, también extiendo a toda la comunidad.
Para los que no me conocen, mi nombre es Robert Quillones, siervo de Cristo Jesús. El último en la lista soy yo, siervo de Cristo Jesús. Como les decía, vamos a seguir tratando el tema de la doctrina del Espíritu Santo y el título es Trasladando el Arca del Pacto, parte 5. Ya les he referenciado por qué el tema de trasladando el Arca del Pacto. ¿Qué hemos visto hasta ahorita sobre la doctrina del Espíritu Santo? Hemos visto cómo se movía el Espíritu Santo antes, durante y después de Jesucristo. Hemos visto cómo Jesús promete la llegada del Espíritu Santo y les ordenó a los apóstoles que no se movieran hasta que no llegara la promesa del Padre. Hemos visto cómo llega la promesa del Padre, lo vemos en Hechos. Hemos visto también cómo la llegada del Espíritu Santo se da en un día especial. No es coincidencia, pero sí coincide con algunas fechas especiales. ¿Cómo llega el día de Pentecostés? El día de Pentecostés también representa, se conmemora la entrega de la ley a Moisés, pero el día de Pentecostés también simboliza la entrega, la fiesta de las cosechas. Estas dos fiestas era obligatorio que los israelitas asistieran a Israel o donde estuviera el Arca del Pacto, donde estuviera. Recordemos que en un tiempo estuvo en Silo y allá Valentina, en un tiempo estuvo en Silo y allá Ana y Elcana iban allá a congregarse cuando estaba Elí. Recordemos, en ese tiempo estaba allá, en ese tiempo la orden era ir hasta allá cada año. Ahora el Arca del Pacto estaba en Jerusalén y era obligación de los israelitas asistir allá. Por eso ese día habían personas de todos los idiomas, como ya lo habíamos dicho, y por eso ese día el Espíritu Santo, y personas de todos los idiomas y de todo el mundo, y por eso el Espíritu Santo lo primero que hace ese día es convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas del mundo, como lo se ha prometido, como lo había anunciado Jesús con los apóstoles. La última prédica sobre el Espíritu Santo hablamos de cómo se resiste y cómo se entristece al Espíritu Santo. Y recordemos que cómo se resiste al Espíritu Santo es cuando no escuchamos al Señor y hacemos cosas diferentes a lo que el Señor nos ordena. Y Él pone como ejemplo el pueblo de Israel cuando iba con Él en el desierto y Él ordenaba y hacían cosas diferentes. Y cómo se entristece con esa comunión o esa relación con el prójimo cuando nos enojamos, cuando mentimos, cuando decimos grosería. Ahí estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando nos enojamos y nos vamos a la cama enojados, cuando no perdonamos, entristecemos al Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar sobre avivar el Espíritu Santo y vamos a hablar también otro tema sobre el Espíritu Santo que se dice, bueno, aquí avivar el don del Espíritu Santo, y también vamos a hablar encender al Espíritu Santo, mantener encendida el Espíritu Santo en nosotros. Y como el pastor ya le había anunciado, en los textos de referencia, 2 Timoteo 1, 6 al 7. Y el primer punto es el llamado de Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Y cuando Pablo le dice a Timoteo esa frase, algo tenía que estar pasando Timoteo para que Pablo le anunciara que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Por la imposición de mano termina con la idea, el párrafo, el texto bíblico. Algo estaba pasando con Timoteo. Pero antes de explicar qué estaba pasando con Timoteo, vamos a hablar de cómo se avivaba el fuego en el Antiguo Testamento, y para eso vamos a tener presente Levítico 6, 12 al 13. Y dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagaba. Recordemos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, lo aceptamos de verdad, creyendo de corazón, el Espíritu Santo está en nosotros. Y de una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, es la obligación de nosotros mantener el fuego del Espíritu Santo en nosotros, avivar el fuego. Y dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él,
y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6, 12, 3. Y si nos podemos analizar, vemos que el tabernáculo, el fuego está encendido, pero tenía la obligación los sacerdotes de mantenerlo encendido. Tenían que cada día encender y atizar, como decíamos nosotros, cada mañana acomodar la leña para que el fuego se mantuviera encendido. Y es una obligación y es una responsabilidad y es un tema de disciplina, todos los días ir y ponerle leña para que el fuego se mantuviera encendido, para que no se apagara, ¿cierto? Entonces vemos, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de responsabilidad sacerdotal mantener el fuego. Vemos que era una labor diaria del sacerdote, vemos que era una labor de disciplina, era una labor de responsabilidad continua y diaria del sacerdote para que el fuego permaneciera encendido. Entonces, aquí les ilustro yo cómo se mantenía el fuego en ese altar del tabernáculo, cómo era la obligación diaria de mantenerlo. Es para que tuviéramos una analogía de cómo mantenemos nosotros el fuego encendido. Es una labor de disciplina, es una labor diaria, es una labor de responsabilidad todos los días. Pero sigamos hablando un poco porque Pablo llama a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios en ti. Entonces le decía, algo tenía que estar pasando con Timoteo para que Pablo le escribiera esa situación. Y vamos a contextualizar un poco qué estaba pasando. Para ese tiempo, recordemos, Pablo se encontraba encarcelado y sabía que iba a fallecer, que estaba próximo a su muerte. Y él se lo anuncia a Timoteo. Lo vemos en Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Imagínense ustedes, nosotros, nuestro maestro, detenido, preso y anunciando que iba a ser ejecutado. O sea, sigamos viendo qué más estaba afrontando Timoteo. Pablo, recordemos que Pablo tenía responsabilidad sobre la iglesia de Éfeso. Muchos le atribuyen que él fue el padre de la iglesia de Éfeso. Y Éfeso ha sido considerada en ese tiempo como la capital, una capital mundial. El tiempo en que Pablo estaba ahí, pero cuando Pablo se va, cuando Pablo es detenido, queda bajo ministros, y entonces empezaron a ver las divisiones en la iglesia. Empiecen a tener noción de, tenemos el Espíritu Santo y qué cosas empiezan a llegar y esas analogías, cómo pueden estar aplicando en nuestras vidas. Divisiones en la iglesia. Pablo dice, ya sabes eso, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, segundo de Timoteo 1:15. También Pablo anuncia que habían surgido apóstatas entre la iglesia. La iglesia mundial del avivamiento, Éfeso, empezaba a tener divisiones, pero empezaban también a operar apóstatas, falta de doctrina. Vayámonos haciendo una idea de nuestra vida espiritual en Cristo. Nosotros iniciamos en Cristo Jesús un avivamiento firmes, orando y todos los días a la congregación. Pero llega un momento en que empiezan a operar esas fuerzas en nosotros. Divisiones, a veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas de la iglesia. Las personas empiezan a donar, los hermanos empiezan a irse, nuestro ministro, nuestro pastor, Dios en ese caso no sea así, pasa algo, está detenido, va a ser ejecutado. ¿Qué seguía pasando? Y la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Segundo de Timoteo 2:17 al 18. Recordemos que Éfeso
La capital mundial también es como una capital, un epicentro del gnosticismo. Algunas personas ya habían abandonado el evangelio por irse por el mundo. Empecemos a tener claridad, eso pasa aquí entre nosotros, personas que nosotros hemos conocido, que alguna vez los conocimos firmes, ya están por fuera, se van y uno como que, les pega. Aquí cuando empezamos con la iglesia, habían hermanos firmes que eran los segundos, los apoyos del pastor y se empezaron a ir, uno, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empiezan las divisiones y uno dice como que... Entonces, el fuego es a nosotros, pero todas esas cosas van a suceder y pueden estar pasando y los nuevos les va a pasar. Pero entonces Pablo les hace el llamado a Timoteo es que mantenga encendido el fuego. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo también anuncia que tenía poco apoyo de los miembros de la iglesia a sus ministros. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, 2 Timoteo 4, 16, 17. Y habían personas que dedicaban a causarle daño a los que le servían a Dios. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4, 14. Entonces Timoteo fue por imposición de manos, recibió el don en su ministerio y con el tiempo empieza a ver todas esas cosas, lo que está anunciando, divisiones, pleitos, contienda, nueva doctrina. Imagínense ustedes. Eso es en cuanto a Pablo, a su ministro, que estaba pasando, y en cuanto a la iglesia, pero vamos a ver cualidades de Timoteo. Timoteo aparentaba ser una persona tímida. Pablo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 1 Timoteo 1:8. Timoteo también, al parecer, padecía una aflicción de salud. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Timoteo, como ya lo hemos dicho, era muy joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Imagínense usted todo ese caldo ahí, metido ahí, pasa el tiempo, ha venido pasando el tiempo, la juventud, la enfermedad, a veces la timidez, divisiones, doctrinas erróneas, y no está muy lejos de lo que nosotros pasamos y de lo que nosotros como creyentes hemos estado pasando, ¿cierto? Imagínense todo eso, ¿qué puede estar pasando Timoteo? ¿Y qué pueden estar pasando ustedes en ese momento que recibieron el Espíritu Santo, pero que también tienen la responsabilidad de avivar el fuego, de mantenerlo encendido? Y es esa, pese a que se levante o pase lo que pase, problemas en el hogar, con los hijos, del trabajo, nosotros debemos tener la responsabilidad de mantener avivado, de echarle leña todo día al fuego, todos los días, pase lo que pase. Que no estamos de desacuerdo con el ministro, que los ministros a veces caen, que cayó el ministro, entonces uno qué hace, no, seguir en el evangelio, porque tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso estaba pasando a Timoteo. Y Pablo le dice, como ya le había dicho, aviva el fuego del don de Dios en ti. Todo eso estaba pasando Timoteo y Pablo le recuerda, avívalo. Sigue orando, sigue estudiando las escrituras, sigue congregándote, no ponga los ojos en las personas, sigue estudiando para que nadie te engañe, no tengas en cuenta tu juventud, sigue. Y la invitación, hermano, es que pese a lo que estemos viviendo, a lo que vayamos a vivir, que mantengamos el fuego encendido, rechacemos toda intención de huida. Es normal. Pero nosotros tenemos que mantenernos disciplinados, disciplina.
constancia. Avivar el fuego es responsabilidad de nosotros, es una responsabilidad sacerdotal, hermano. Es decir, pase lo que esté viviendo, los nuevos en Cristo Jesús, pasen lo que vayan a pasar, recuerden avivar todos los días, no dejen de orar, pase lo que pase. No dejen de estudiar la palabra, pase lo que pase. No dejen de intentar ser generosos y misericordiosos, pase lo que pase. Que se proponen orar 5 minutos al principio, como lo hace uno. Creo que así empecé yo 5 minutos, ya con el tiempo el Espíritu lo va exigiendo, pero 10, 20, 30, y uno dice, hay momentos en que dice, no tengo nada que decir, ¿qué hago? Quédese callado y métase, acostumbre y someta a su cuerpo ahí, quédese callado, que dice la palabra que el Espíritu ora por nosotros. Dejémosle espacio que el Espíritu ore por nosotros, no le den cabida a la carne, que no tengo ganas de decir, entonces no me voy a retirar. ¿Listo? Entonces espero que practiquen el avivar el fuego del Espíritu Santo. Yo sé que podemos estar pasando por situaciones en ese momento. Pueden pasar situaciones, yo las he vivido, gracias al Señor que me ha fortalecido. Y como dice, y quisiera alguna vez llegar a lo que dijo Pablo, he llegado a la meta, he ganado a la batalla, ¿cierto? Lo que dice así, he peleado la buena batalla de la fe. Llegar así ya en el momento, porque lo dijo en su lecho de muerte. Sé que estamos en un proceso, pero tenemos que seguir en la lucha, en la guerra espiritual. Como les decía, el otro tema, la llenura del Espíritu Santo. Y hemos visto hasta ahorita avivar el fuego, que eso algo, pese a lo que estemos pasando, nosotros mantenernos. Hemos visto entristecer el Espíritu Santo. ¿Y cómo entristecemos el Espíritu Santo? Con groserías, con palabras, cuando no perdonamos, ¿cierto? Como lo habíamos dicho hace 8 días, hace la última prédica, ¿cómo resistimos al Espíritu Santo? Cuando no le escuchamos. El Señor nos habla a cada momento y a veces nos hacemos los sordos. Ahora vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y algo que tiene que tener en claro el cristiano, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, lo creemos, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero sabemos que lo podemos entristecer, sabemos que lo podemos apagar, sabemos que lo podemos resistir, ¿cierto? Ojalá aprendamos y cambiemos de conducta para no entristecerlo ni resistirlo, sino que avivarlo. Y ahora con el tema que vamos a ver, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos la obligación de mantener encendida la llama, como hablamos ahorita en el tema pasado. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y vemos aquí que nuevamente es Pablo quien nos habla de ese tema, la llenura del Espíritu Santo. Encontrando esta referencia en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Y entonces les decía, llenura del Espíritu Santo. Y ya les había contextualizado y les había anunciado qué era la iglesia de Éfeso. Conocida como la Iglesia Mundial del Avivamiento. Pero una iglesia que aparentemente se descuidó, se permió. Dejaron ingresar doctrinas erróneas, el gnosticismo, no estuvieron vigilantes, no estuvieron orando, orad y velad, porque Satanás anda con cualquier situación tratando de desviarnos, divisiones, pleitos, los hermanos se fueron. Y le decía, eso lo hemos vivido nosotros, yo lo he vivido. Ojalá yo no sea un ejemplo, un testimonio de retirarme para que otras personas no que se fueron, no, el Señor me mantenga como el último de la lista en toda la congregación, en toda la iglesia del mundo, el último siervo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y miren, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y eso nos anuncia un poco
que con el tiempo podemos permearnos. Aquí había que estudiar en contexto porque Pablo le dice a Timoteo que tome vino para los problemas de salud que él tiene. Pero Pablo le está diciendo, no os embriaguéis con vino. Entonces nosotros, Éfeso ya estaba pasando el extremo, ya estaba permeando la carne. ¿Y quiénes como cristianos no les ha pasado eso? ¿Quiénes como cristianos no han cedido ante la tentación o ante el encanto del mundo? El mundo es seductor. O sea, nosotros como cristianos es seductor. Entonces nosotros no nos podemos aislar porque siempre le he dicho, seríamos unos anacoretas y el Señor no nos manda a aislarnos. Ahí también está la prueba. Y entonces no os embriaguéis con vino. Y ese no embriaguéis con vino puede reflejar no solamente permitimos el vino en nuestra vida y embriagarnos. Quienes no han pasado por situaciones como esa o otros, pero es estar velando y atento ojo, eso no está bien. Problemas de pareja, de sexualidad. O sea, no solamente es a eso, el llamado es estar alerta. Los encantos del mundo. El mundo nos seduce. Y les decía un poco en qué trataba la iglesia de Éfeso. Y cuando yo estudiaba esa palabra, y no solamente esa palabra, cuando el lunes estábamos estudiando el tema de demoniología, cuando Jesús le dice, no pudieron con los apóstoles que venían de llevar una misión de reprender y de darle parte a Jesús, en tu nombre salían demonios. Entonces el Señor le dice, ha llegado el reino de Dios. Pero no pudieron con ese demonio y preguntaron, ¿qué pasó aquí? Él le dijo, este género sale con oración. A veces van a encontrar, entre comillas, oración y ayuno. Algunas personas dicen, ese texto se agregó después, pero quiere decir que es un género especial. Y cuando estudiaba ese tema encontraba un autor que ponía una analogía que a veces como iglesia, o sea, yo no puedo estar pendiente, miren cómo la iglesia de Éfeso se permeó, cómo la iglesia de Éfeso se dio. La iglesia de Éfeso, los creyentes por aparte. Entonces a veces nosotros tenemos la tendencia a inculpar al creyente, pero nosotros valía la pena preguntarnos qué acciones como congregación, como líderes de la iglesia estamos ejecutando que propiciamos que las personas se vayan. Es para reflexionar. Es para reflexionar porque no podemos estar solamente exigiéndole a los creyentes, no van, pero nosotros ponemos en oración y digamos, como congregación, ¿qué puedo estar haciendo yo para permitir también esa situación? Entonces, a veces, como decía, a veces nos sentamos a reflexionar al otro, pero también reflexionamos. Nosotros somos gerentes, actuamos como gerentes y en una empresa a veces pasan con eso y uno dice, bueno, listo, nosotros evaluemos, nosotros qué podemos para que los empleados estén así, estén perezosos, eso hay que estudiarlo también. Y decía el autor en ese tema que, o sea, muchos son las personas jóvenes que llegan a las congregaciones, pero ¿cuántos jóvenes se mantienen? ¿Cuántos de los jóvenes que han permanecido en la iglesia se han mantenido? Mis hijos son uno de esos, 3 hijos y iban a la iglesia. Pero llega un momento que uno como papá no los puede obligar ya mayor de edad, ellos tienen la responsabilidad. Entonces, ¿cuántas personas realmente jóvenes se han quedado en la congregación? ¿Cuántos han quedado en el cristianismo? Entonces, reflexionemos como iglesia, ¿qué podemos nosotros también ser partícipes para permitir esas cosas? Es un llamado de atención a la iglesia mundial. O sea, y siempre lo he dicho, cuando estuve en el Ministerio de Jóvenes siempre me preguntaba, Señor, ¿qué puedo hacer para crear jóvenes como David, como Daniel? Que pese a que el mundo se le presentó con el encanto, carne, lo que quieras, puede ser lo que quiera. Él dijo, no, yo prefiero a Jehová, comida así, no me arrodillo ante dioses ni figuras.
O sea, yo decía, ¿qué puedo hacer yo para crear jóvenes en esas condiciones? Siempre le he preguntado al Señor. Entonces, como iglesia podemos apuntarnos que Señor, ¿cómo podemos nosotros participar para crear creyentes y siervos de estas condiciones? A veces no solamente le tiremos la pelota a los creyentes, porque también nosotros podemos estar cayendo en eso. Pero sigamos un poco. No se embriaguen con vino, es un llamado a no descuidarnos con las cosas del mundo. Muchos de nosotros en alguna ocasión, como decíamos, hemos sentido ganas de no ir a la iglesia. ¿Cuántos no han tenido ganas de no ir a la congregación? Quizás con problemas con el ministro, con alguna persona, divisiones con otros hermanos. Quizás a veces creemos de que la doctrina no nos gustó. ¿Cuántos de ustedes han pasado de congregación en congregación, en congregación, en congregación? Y sabemos y decimos, es que me vine de allá porque la iglesia ciertas cosas. Cuando debemos reflexionar como iglesia nosotros, ¿cómo podemos estar partícipes para que no se vayan más personas de la congregación, para que los hermanos estén ahí? Les anunciaba ahorita, dentro de lo que estoy aquí, el nivel de deserción de los jóvenes en el cristianismo. Es grande, muy grande el nivel de deserción. Pero por eso el apóstol nos invita a que nos apartemos de las cosas del mundo y por el contrario seamos llenos del Espíritu Santo. Y nos indica de qué manera nos llega esta llenura. Y lo encontramos en Éfesos 5:20. Éfesos 5:20 encontramos cómo somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En nuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, analicemos un poco lo que nos está diciendo Pablo. Hablando entre vosotros con salmos. Hablando entre vosotros con salmos. Esas tienen que ser las conversaciones de los cristianos. Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Para los que argumentan de que no es necesario congregarse, sí es necesario congregarse. Porque aquí la palabra nos está diciendo que la llenura del Espíritu Santo es cuando cantamos, hablando entre vosotros con salmo y cantando salmos, alabando al Señor. Entre vosotros es una cuestión de congregación. Cuando nos reunimos, por eso yo decía, ¿por qué hay que congregarnos? Y aquí el texto nos lo revela. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Se apaga el fuego del Espíritu Santo. Apagamos el fuego del Espíritu Santo cuando también dejamos de congregarnos, hermanos. Eso de cristianos laicos, eso no... Que yo he conocido personas que dicen, yo soy cristiano, pero no me congrego porque no estoy de acuerdo con los pastores, los ministros, no estoy de acuerdo con el diezmo. Y si vamos a ver qué clase de vida están llevando esos supuestos cristianos, nos damos cuenta de que fiesta, rumba, trampa, robo, hurto. Entonces, miren cómo congregarnos de cierto modo y reunirnos con los compañeros nos lleva, así sea de fachada, vamos y actuamos una actitud de aparente santidad en la iglesia. Y si estamos reunidos frecuentemente, a contrario de que si nos reunimos con compañeros o personas del mundo, ¿qué vamos a actuar? Vamos a ser permeados por eso. Y es mejor ser permeados por las cosas del Señor. Pero aquí nos indica de que la llenura del Espíritu Santo es en la congregación, es en la unidad con más personas cristianas, con más personas cristianas. ¿Cierto? Ahí se da cuando hay más de una persona orando y cantando, hay llenura del Espíritu Santo, cantando salmos. Y esto es un cuestionamiento no solamente para la iglesia, comunidad cristiana de salvación, sino para cada uno de los hermanos y para la iglesia universal. Y siempre he discutido ese tema de no toda persona que dice ser salmista canta adoraciones. No podemos
confundir, poner canciones que encantan supuestos grupos cristianos como adoraciones. No, hay que tener cuidado con eso, hay que cantar salmos, dice cantar salmos. Porque nosotros vemos muchas personas aparentemente de la alabanza, pero ya se volvieron fue unos mercaderes, unos venden y comercializan esos productos. Entonces tienen que componer canciones para comercializarse, que se comercialicen fácilmente. Y recordamos, mira, algo que yo recuerdo desde niño, yo me empecé a congregar ya casi a los 30 y pico años, pero recuerdo de niño en el parque de mi barrio, una tarima, y desde niño, no, más niño, pero siempre lo volvieron a poner nomás. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Eso cada vez, yo creo que los que tenemos más de unos años, cuando escuchamos esa adoración, la sentimos. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Es una adoración. Y entonces la responsabilidad también de la iglesia es estar pendiente de qué es adoración y qué no es adoración. Porque la adoración, el cántico de salmos, trae llenura del Espíritu Santo. Es una responsabilidad nosotros como iglesia, como congregación y también con nuestras casas. Tengan cuidado con los que están poniendo como supuestas adoraciones. Porque uno ve personas adorando y Señor, yo te entrego todo, te doy todo de mí, todo lo que tengo te lo doy. Y uno dice, te está entregando todo, no está alabando al Señor. Entonces, alabar al Señor y adorarlo es reconocer su grandeza, es reconocer con el alma, con el corazón. Porque el Señor busca adoradores en verdad y en espíritu. Y ahí dice la palabra, Pablo lo dice, en el corazón, como se lo repito nuevamente, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, la adoración y la alabanza tiene que partir de nuestros corazones. Por eso el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová desde adentro. Entonces, hermanos, y también un llamado para todas las congregaciones. ¿Le estamos dando importancia a las oraciones o más a la palabra? ¿A qué le estamos dando? ¿Qué se está llevando más el tiempo? Si tiene más fuerza, o sea, nosotros tenemos que ser enseñados. La palabra y la prédica trae revelación, es de crecimiento, pero también tiene que ser equilibrado. Una reflexión para cada uno de nosotros, para nosotros como ministros. Pero notemos también, les voy a leer Hechos 16, 25 al 26. Dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos le escuchaban. Miren lo que estaban haciendo, 2 personas cantando, orando y cantando himnos a Dios. Y los presos le escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hubo ahí? 2 personas adorando, alabando de corazón al Señor, orando y alabando de corazón. Entonces a veces no desperdiciemos cuando estamos con los hermanos, adorar de corazón, adoremos de corazón, que hay llenura del Espíritu Santo. Nosotros en la intimidad con una sola persona oramos y mantenemos encendido el fuego, pero hay llenura del Espíritu Santo cuando estamos más de una persona orando y alabando al Señor. Hay llenura del Espíritu Santo. Entonces les decía, noten eso, que en los tiempos de Pentecostés, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, no había una sola persona, había más de una persona orando y alabando al Señor. Entonces necesitamos de los hermanos, necesitamos de la congregación, no podemos volvernos cristianos laicos. Llenura del Espíritu Santo cuando estamos, pero no pongamos a alabar un momento, la alabanza, la oración de corazón es necesaria, cantando himnos a Dios. Pero no cantemos cualquier canción, cantando himnos a Dios. A veces hasta de lo que nos sale en el corazón es más adoración y más alabanza y más salmo que cualquier otra canción que pueda estar cantando un supuesto salmista, un supuesto adorador. Para que estén pendientes y reflexionemos.
Como les decía, ahora debemos una reflexión si le estamos dando la importancia a la alabanza y qué clase de música estamos colocando que podríamos estar confundiendo con alabanza. Hermanos, esa es la palabra por el día de hoy. Yo creería que el tema de la doctrina del Espíritu Santo, parte 5, no sé, todavía tengo unos puntos, pero yo me muevo con el Señor me lo va revelando, tengo unas ideas, pero si Él no, entonces si alguien tiene algo que quieran que se les amplíe, lo podemos hacer. Pero esa es la palabra de hoy. Miren la importancia del Espíritu Santo, de mantenerlo, avivar el fuego, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Piensen en los hermanos que se han apartado de la congregación. ¿Qué están haciendo hoy? Están en el mundo, están embriagándose con vino. Es necesario la congregación, no te dejes engañar por el mundo. Listo, problemas, entonces forma tu propia iglesia en tu casa, pero que sea de disciplina, que sea de alabanza, que sea de sana doctrina. Porque yo puedo decir por pereza, voy a crear mi iglesia en mi casa porque ya no quiero ir a congregarme, a estar por allá, yendo por allá. Y voy a crear mi iglesia en mi casa, empiezo con mi señora, pero que sea de corazón, que sea verdaderamente una obra misionera, una obra parte del proceso que el Señor nos ha enviado. Necesitamos de los otros hermanos para la ayuda del Espíritu Santo, pero debemos aprovecharlo para adorar y alabar al Señor con todo el corazón. Les decía muchas gracias por estar pendiente, por estar aquí conmigo, por estar atento. Soy atento a sus comentarios. Si les pareció que algo que dije no estuvo bien, estoy atento a recibirlo. Estoy atento a cosas de pronto que quiera que profundicemos. El pastor manda a recordarles mañana a las 5 de la mañana, alborada por Zoom. Dice que los que quiera que le pidan el link, que él se lo envía. Y a las 7 p.m. servicio. Voy a leerlos a todos los que están aquí, a ver si le entiendo el pastor. Dice, Flor, Hanna, Victoria, María Franco, Achi Cárdenas, Felia, Jorge, Lorena Lozano, Juan Carlos, Milena, María E, Lorena, Karime, Ruby, Elena, Luz María, Maceli, Luisa, Damaris, Celio, Valentina, Melba, Jason, Kir León, Dilson, Dalia, es que está cortado, Galupi, Comi, Iván, Enita, Calla, están cortados, entonces qué pena con ustedes si no pronuncio yo en sus nombres. Pero tomo el pastor, a todos los que se conectaron, a todos los que van a ver la prédica, los manda a saludar. No se olviden de congregarse, no se olviden de orar por los ministros, no se olviden de orar por mí. Los pongo, Robert Quiñones, pónganme ahí en sus oraciones todos los días. Estoy viviendo también un proceso, como lo estoy viendo ustedes, no es fácil. Muchos saludos, muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por estar aquí atentos. Todo lo que me puedan aportar para mi crecimiento. Como les recuerdo, yo puedo tener el don del ministro, pero ustedes tienen otro don que es importante y la iglesia puede estar necesitándolo. Palabra de aliento, oración por los hermanos. Aviven el fuego, aviven el don que el Señor les ha dado. Les agradezco. Muchas bendiciones para el pastor Francisco, la pastora Elena. Gracias, muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones, hermanos.